Bienvenidos, vamos a aprender hoy qué es una organización. Bueno, el objetivo primero que nada es identificar el concepto y agrupar a las personas de acuerdo a las funciones que desempeñan. Como tal, cuando hablamos de una organización, hablamos de un sistema administrativo que trabaja por objetivos. Y en este trabajo por objetivos hay elementos o piezas importantes que son los directores, los jefes de áreas, gerentes, sus subordinados o bien en sí un recurso humano que son los que permiten lograr esos objetivos basando y trazando metas y estrategias con una serie de actividades. Por eso es importante delimitar y definir qué es esta organización, luego qué tipo de funciones existen dentro de esta para poder de alguna manera aclarar y establecerlos, dado el caso, identifiquemos si existen o no en nuestro espacio de trabajo y posteriormente ver cómo se diseña una estructura jerárquica, lo que conocemos como el organigrama. Entonces, a través de esta exposición vamos a comprender su importancia, espero la disfruten e inicio. ¿Qué es? Bueno, ¿qué es una organización? Es la utilización de recursos organizacionales. No solamente es el recurso humano, sino también los físicos, los económicos, para alcanzar las metas empresariales, reflejándose esto a través de una división del trabajo en un área funcional. Cuando hablamos de funciones es un rol o un rol que especifica un número de serie de tareas como tal que se establecen para poder desempeñarlas donde existen líneas formales de autoridad y comunicación y entonces esta división del trabajo me permite comunicar ya sea de forma ascendente, descendente, es decir, vertical, horizontal, lineal, transversal, eso lo veremos más adelante, pero sí compartir y comunicar cómo van los procesos en cuanto a los avances de sus logros o metas, dado el caso exista para los objetivos. Entonces, esto es importante, son los recursos organizacionales que nos permite de alguna manera lograr metas a través de una división del trabajo y se establece una jerarquía como tal. ¿Qué se necesita para diseñar una estructura organizacional? Bueno, principios básicos. Estos principios se deben establecer en la organización. ¿Qué contemplamos para esto? La misión. La misión juega un papel importante para poder establecerlos. Si tú ves que en el lugar o el área donde trabajas no están establecidos, creo que es prudente reflexionar y proponer. Fíjense, el primero, bueno, es el principio de objetivo, que cada una de las actividades de la organización debe ser en función del objetivo principal de la empresa, independiente a la función, a tus tareas, al puesto, a tu rol, todo va alineado a lograr objetivos cortos, medianos o a largo plazo, pero todo va orientado a eso. Entonces es importante primero conocer el objetivo o qué se pretende lograr para alcanzarlo y cuál es el plan de acción o la planeación estratégica que dado el caso exista dentro de tu área o tu organización para poder lograrlo. Si no tienes conocimiento de esto, aquí ya juega un papel importante y lo vamos a ver más adelante, las jerarquías, porque muchas veces los especialistas o en la división de trabajo especializada se queda en cada una de las tareas, pero hay un mayor control. Entonces, de alguna manera, se queda solamente en los superiores, en los directores, esta información y te dicen qué y cómo lo tienes que hacer, pero no te establecen ni te aclaran un objetivo. Eso de pronto genera mucha inquietud, mucha incertidumbre, porque no sabes si realmente estás haciendo bien tu trabajo y aparte no hay comunicación. Ya veremos todo eso, pero es parte importante de reflexión. Principio de la especialización, bueno, es la división de las actividades de la empresa en actividades individuales. Por ejemplo, la General Motors ensambla autos, ¿es correcto? Entonces, hay personas que se encargan de ensamblar los tornillos, las piezas, de la pintura. Entonces, cada uno, si observan, tiene un área especializada o una función especializada. A final de cuentas, en esta jerarquía, aunque no es organizacional, es una jerarquía de proceso, ¿estamos de acuerdo? Y juega un papel para poder al final tener un auto, un compacto, ¿no? Como lo queramos llamar. Y se especifica por el talento o la función específica. Yo no me puedo meter con el de tornillos y tuercas porque eso no es mi área. Entonces yo me dedico a la pintura y a hacer fusiones de color con el Pantone, entonces es diferente. Principio de la jerarquía. En cada empresa es indispensable establecer centros de mando donde nace la comunicación, director, coordinadores o gerentes subordinados. Debe de existir esto porque a alguien le tenemos que comunicar la información y qué está aconteciendo dentro o fuera de la organización.
Y ya sea si yo tengo un líder directo, comunicarme con él inmediatamente y este líder replica la información a los superiores o bien de los superiores hacia abajo, ¿no? Entonces sí es importante tener un mando. Principio de la equidad de autoridad y responsabilidad. Este se da a cada grado de autoridad, es como una legitimación, es como el poder que tú le brindas a una persona para que pueda cubrir con ese rango o autoridad y establece la misma responsabilidad como un integrante de la organización. Esto generalmente es cuando llega un integrante nuevo al equipo, se presenta y se establece con todos los compañeros qué va a hacer y cuáles son sus funciones, ¿no? Entonces, eso me permite conocer con quién me voy a dirigir o, dado el caso, necesite de su trabajo, vincularme o generar una alianza para poder establecer o lograr nuestras metas, tanto internas como externas de la organización. Entonces, esto es importante. Quiero hacer una reflexión a ver si podemos identificar de estos cuatro principios de cuál se trata. Te presento un caso de estudio rápido de análisis. Fíjense, el otro día, el jefe de Juan lo seleccionó como líder entre 8 subalternos para alcanzar una meta. Seguramente Juan va a desarrollar y liderar un proyecto nuevo. Le dio esa responsabilidad, pero no lo hizo público. Nombramiento, el jefe no lo hizo público, o sea, no lo presentó ni les dijo a sus compañeros o a los otros 7 subalternos que él iba a liderar este proyecto. Por lo tanto, no le otorgó el grado de autoridad. El grado de autoridad se llama legitimación, ¿de acuerdo? Sobre sus compañeros. Y bajo estas circunstancias, pues Juan difícilmente cumplirá la meta, pues sus compañeros posiblemente no lo obedecerán. Resulta importante recalcar algo, que si yo estoy colaborando, de pronto no es tanto lo que sepas hacer o los reconocimientos o los grados de estudios que tengas, sino la parte de actitudinal cuenta muchas veces para que tú puedas ejercer estos puestos y sobre todo la parte mental, ¿no? Pero, ¿qué pasará? Entonces, ¿cuál crees que sea la consecuencia? Pues sí, la consecuencia es que los compañeros no lo van a obedecer porque no les queda claro que él es el líder y a él le tienen que rendir cuentas. Entonces, no le van a respetar su figura de autoridad. Una cosa dentro del liderazgo es la autoridad y la otra el poder. La autoridad es ganarse el respeto y el poder es imponer las cosas. Entonces, él va a perder su grado de autoridad. ¿Qué principio no se cumple? ¿Lo pensaste igual que yo? Ok, entonces continúo. Otros 4 principios que se deben establecer para el diseño de una estructura organizacional. El principio de la unidad de mando. Es necesario que en cada individuo exista un solo jefe. Si existieran 2 o más jefes en algún proyecto, área, surgirían muchos conflictos, sobre todo para consensar y llegar a acuerdos. Recordemos que cada cabeza es un mundo y como tal, todos tienen ideas y posturas completamente diferentes de visionar las cosas. Cesarlo sería diferente, llegar a un acuerdo sería complicado. Entonces, siempre es importante mantener una comunicación, pero un mando con sus subalternos. ¿Ok? Principio de la difusión, bueno, las obligaciones y responsabilidades de cada puesto deben publicarse con la finalidad de evitar problemas dentro de las organizaciones. Resulta que podemos comunicar esto a través de nuestro correo electrónico institucional o la intranet, cartas, oficios, etcétera. Estos generalmente se encarga el Departamento de Comunicación o de Recurso Humano o Talento Humano de comunicar tanto las obligaciones como responsabilidades al momento del reclutamiento y al momento que se ejerce o se desarrolla, o de alguna manera también se impulsa tu trabajo dentro de la organización. Si no existe este tipo de difusión, genera mucho conflicto, porque de pronto, oye, pero ¿por qué a Juan lo ponen como líder de un proyecto cuando yo tengo 10 años en esta empresa, ¿no? Vengo haciendo todo lo que me han marcado y he mostrado actitudes positivas. Y Juan, que tiene 1 año, 2 años, ya tiene el puesto de líder. ¿Cómo es posible esto? Entonces, todas estas situaciones en las conductas humanas se ven reflejadas debido a ese sentido de pertenencia y a la filosofía institucional y los beneficios que te brindan. ¿Qué tanto tú vas a alcanzar un grado? Y esto es un dilema de las organizaciones porque al final del día son las relaciones públicas o bien los resultados que das. Entonces, me consta que hay organizaciones que si no das resultados, adiós automáticamente y buscan a alguien nuevo. Y es ahí cuando se empieza a mermar mucho los resultados de la organización debido a tanta rotación de personal o una persona hace diferentes roles
y se ahorra capital y tiene más trabajo y al final del día no se lo agradecen. Entonces es importante saber cuáles son mis obligaciones, cuáles son mis normativas, de qué manera voy a trabajar y cuáles son mis tareas específicas para desempeñar y no chocar con alguien más en estas funciones, ¿no? Entonces sí debe de existir esa comunicación. También el principio de la amplitud o tramo de control es el número de empleados que cada jefe tiene bajo su mando. Resulta que cada líder o jefe tiene un número total de empleados a los cuales coordina, orienta, evalúa y en teoría retroalimenta. ¿Sale? Entonces sí se tiene que tener un campo de amplitud y esto también se puede aplicar incluso en una jerarquía geográfica, ¿no? Por regiones, donde se empiezan a comunicar las diferentes resultados para ver cómo van creciendo como región. Y aunque a veces también hay fallas de comunicación en esas jerarquías geográficas, pero bueno, es importante y es entre aquí. El principio de la coordinación, bueno, todas las áreas de la empresa deben considerarse en un equilibrio. Todas las áreas tienen que tener un equilibrio. Por ejemplo, de nada serviría a una empresa contar con un equipo de informática sofisticado y vanguardista si el personal no está capacitado para utilizarlo. Me refiero, dejen ustedes la computadora, me refiero a sistemas de información de datos para poder tomar decisiones. Eso es una de las tendencias que todas las organizaciones hoy toman mucho en cuenta y que deberían de estar capacitados todos los empleados para que sepan investigar, gestionar la información, recolectarla, interpretarla, identificarla y diseñar estrategias. Creo que es todo un proceso que los lleva a trabajar con el famoso Big Data, pero no todos lo saben dominar. Y a pesar de que algunos dominen Google Analytics, es algo muy básico, pero funciona sobremanera porque te da resultados inmediatos, tanto sobre todo del impacto externo que tiene la organización y vas midiendo los cambios de conductas y necesidades en tus usuarios o clientes o proveedores incluso. Entonces es importante. Ok, después de comprender esto, habría que definir también que la organización es un elemento del proceso administrativo. O sea, te lo dije en la parte introductoria. Te presento a Peter Drucker, lo estás viendo en pantalla. Él, en la década de los 60, en el siglo XX, diseñó la teoría de la administración por objetivos. Él también en los años 90, como dato cultural, fue el gestor de lo que hoy conocemos como la sociedad del conocimiento de la información, donde él dice que en los años 90, obviamente establece esta teoría, que nos convertimos en trabajadores del conocimiento o gestores del conocimiento. El trabajador es el que, por ejemplo, estudia toda la vida para pertenecer a una empresa y el gestor es el que crea la empresa o la organización. Entonces, prefiere ser el trabajador o el CEO o dueño, ¿no? Entonces, es muy interesante porque en los años 60 él establece que todo capital tiene un costo. Por ahí lo mencioné en una presentación. Entonces, tu trabajo tiene que ser remunerado. Y esta administración, esta organización se trabaja como una administración por objetivos que toma en cuenta cuatro esferas. La planeación, primero que nada, una empresa, una organización tiene que tener un plan de acción prospectivo, generalmente de 3 a 5 años. ¿Por qué? Porque no puedes mantener la misma filosofía ni los mismos estándares. Sí puedes respetar ciertos criterios, sí puedes respetar escritos, vamos, como si fuera tu guía de los procesos, de la forma de trabajo, de cómo se debe de llevar a cabo la estructura, la función, el clima, todo, pero se tiene que rediseñar de 3 a cada 5 años para tener estos planes, porque todo cambia. Considerar los objetivos, establecerlos firmemente y saber generar objetivos. Ok, actualmente para los planes o project management, dentro de las organizaciones se trabajan los objetivos SMART, que también es una metodología para redactar los objetivos. El control administrativo, que realmente exista una evaluación constante y una retroalimentación para ver los resultados y generar nuevas metas con estrategias y actividades y cada una con indicadores de acción. Y por último, la dirección de mando, ¿no? ¿Quién va a estar liderando o quién nos va a estar acompañando en este desarrollo profesional organizacional? ¿Ok? ¿Qué más? Definamos entonces organización. Es algo muy simple. Significa justamente coordinar esos recursos que mencionábamos hace rato que necesita la empresa y alinearlos con la estrategia y objetivos de esta. A ver, entonces, lo primero que debo de hacer como organización antes de diseñar una jerarquía o una estructura, tengo que planear, tener un plan de acción y después actuar. El actuar es implementarlo y para implementarlo tengo que empezar a alinear como jugar con las piezas del rompecabezas para ver qué se embona y qué no embona. Vamos a imaginarlo y esto nos va a llevar a una estructura. En teoría, el organigrama de la empresa. Observa el siguiente video.
teóricamente cada año, en la práctica cada noche. Redactar un plan se hace una vez al año y si el plan es de mucho nivel estratégico, cada 3 años. Pero lo repasamos constantemente. Es que es muy fácil que la realidad nos supere. Yo ayer en la conferencia, en la disertación, conté el ejemplo de mi propia experiencia como empresario cuando hice un plan en septiembre del 2007 para el año 8, 9 y 10. Y vino la crisis financiera, la crisis internacional, la crisis de la explosión de la burbuja inmobiliaria y todo lo que vino. Pues algunas cosas de las que había escrito siguen vigentes y ahí estamos, y otras tuvimos que cambiarlas porque la realidad nos había superado. Y eso no significa que lo hicimos mal. Significa que no pudimos ver o no supimos ver o no se podía ver algunas cosas que iban a ocurrir. Y cuando ocurrieron tuvimos que rectificar y no pasa nada por rectificar. Peor sería no rectificar. Como podemos ver en el video, nos damos cuenta que tenían planeado ya todo un plan de acción, bueno, acciones para la organización, pero se da una situación que no estaba controlada socialmente hablando y que impacta globalmente y tuvieron que adecuarla y generan plan de contingencia buscando alternativas para dar solución y sostener aquello que ya tenían. ¿Les recuerda algo? Conoce entonces a Stephen Robbins y la doctora Mary Coulter. Ellos han escrito este libro que se llama He escrito varios libros con diferentes ediciones, ya la última es la 14ª, pero están muy interesantes porque hablan de cómo se da la administración y la gestión organizacional actualmente. Entonces, ellos han planteado diferentes posturas y una de ellas es la siguiente. Dicen ellos que la estructura organizacional es la distribución formal de los puestos en una organización. No es nada nuevo, ¿sale? Pero cuando hablamos de distribución es cómo los vamos a acomodar y qué debemos de considerar para tener ese acomodamiento y darle formalidad a su puesto en la organización. Entonces, de ahí nacen lo que son los tipos de organizaciones mecanicistas o bien orgánicas, ¿estamos de acuerdo? Si hablamos de un tipo de organización mecanicista, es aquella que funciona basándose en la tradición, en los mecanismos, en la, vamos, autocracia, obviamente se genera mayor seguridad laboral en una mecanicista, contrario en una organización orgánica, que son descentralizadas, son más abiertas en cuanto a la comunicación, no se toma tanto en cuenta los procesos de comunicación si son verticales, alineales, verticales, horizontales, transversales. Eh, Hay un clima no tan seguro porque puedes trabajar por contratos determinados. Entonces sí habría que definir esta parte, ¿no? Sin embargo, las organizaciones necesitan dos cosas y ellos nos dicen esto, diferenciarse y dividir el trabajo. Son dos cosas completamente diferentes. Atención aquí. La diferenciación implica asignar tareas y relaciones de autoridad a cada individuo para lograr metas de la organización. Entonces, cuando hablamos de una diferenciación, es la diferenciación en cuanto a los puestos de trabajo. La división implica controlar el grado de especialización del trabajo. Entonces, aquí vamos a controlar tu desempeño, es decir, tus conocimientos, habilidades, aptitudes y actitudes dentro de tu área específica de trabajo. Y eso nos va a permitir diferenciarte para alcanzar un escalonamiento o bien mantenerte. Esto es importante que lo consideren cuando se diseña una estructura organizacional. Pues bien, vamos a continuar entonces con la siguiente parte de la sesión. Espero que lo hayan disfrutado, hayan comprendido, les haya quedado claro, y si no, estoy para cualquier duda. Muchas gracias. Antes de irme, espérenme. Al definir la estructura se debe considerar lo siguiente. Dividir el trabajo en departamentos y en tareas específicas. Asignar responsabilidades a cada departamento. Coordinar las diferentes tareas de la organización. Establecer las relaciones entre los individuos que conforman la organización con los diferentes grupos y departamentos. Establecer líneas de autoridad formal y asignar los recursos. Y ahora sí, muchas gracias.